tenemos la Biblia, por favor, abrirlas en Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Los que habéis estado durante un tiempo, os acordaréis que la primera parte, el primer capítulo, Pablo hace una salutación y luego empieza a hablarles inmediatamente de los peligros que se presentan. Primero doctrina, luego les habla de los peligros. Al entrar en el capítulo 2 hemos visto ya algunos de esos peligros y haríamos bien en estar atentos porque ninguno, insisto, estamos libres de ataques, libres de peligros. Entonces Pablo, al entrar aquí en el capítulo 2, los versículos 4 al 7, les hace, la primera amonestación que les hace es de la importancia de seguir progresando espiritualmente, de seguir progresando. ¿Os acordáis de la ilustración que puse de la tortuga y la liebre? Bueno, la tortuga iba muy confiada, la liebre iba muy confiada, pensó de que no tenía ni posibilidad remota de perder la carrera, pero se confió demasiado y finalmente se quedó dormida y perdió la carrera, quedó avergonzada por la tortuga. La tortuga mostró ahí una perseverancia, una continuidad, no se creció y se mantuvo en regla. Y esta es la idea que Pablo nos presenta aquí. No os quedéis dormidos, mantened los ojos abiertos. Los peligros, las falsas enseñanzas están alrededor y vamos a ser seducidos por ellas si no prestamos atención. Entonces, primero entra en la necesidad del progreso, versículo 4, luego nos habla de la naturaleza del progreso, y aquí utiliza Pablo una serie de palabras como pinceladas para pintarnos 6 cuadros: el ejército, el peregrino, el árbol, el edificio, la escuela, el río. La última vez que prediqué, toqué el segundo tema, que lo encontramos en los versículos 8 al 10. Cuídense de los peligros espirituales. Me gustaría leer a partir de aquí. Venid conmigo al capítulo 2, versículo 8. Empieza con la palabra mirar, o sea, prestar atención. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ya a partir del versículo 9 nos empieza a hablar de las provisiones que tenemos en Cristo. Mirad conmigo versículo 9 y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 15. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, hablando de Jesucristo. ¿Y en qué situaciones encontramos los que somos salvos, los que ya hemos recibido a Cristo como Salvador? El versículo 10 lo contesta rotundamente, dice: vosotros estáis completos en Él. Así, con esa fuerza, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también, hay más, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola, prestad esto, eso es poderosísimo, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo con todo aquel poder que nos acusaba, con todo aquello que nos mantenía con letra de león como culpables y merecedores del castigo eterno? ¿Qué hizo Cristo con todo eso? Pues vemos aquí, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y terminamos el versículo, la lectura con el versículo 15. Y despojando a los principales y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Vamos a tener la palabra de oración y vamos a intentar desempaquetar esto un poquito, porque hay aquí muchísimo,
toda la epístola, aunque solo son 4 capítulos, se puede leer en menos de 20 minutos, yo creo. Pero de momento llevamos así como 4 o 5 meses estudiándola y no hemos pasado del capítulo 2. Y estoy siendo rápido, porque cada uno de aquí, lo que pasa con Pablo aquí es que es como un Rembrandt, como un Leonardo da Vinci, como un Miguel Ángel, un maestro, y utiliza las palabras como pinceladas, ¿no? Y cuando te acercas a esas pinceladas ves que son pinceladas maestras, están hechas con una intención y una destreza extraordinaria. Es lo que yo veo cuando veo esta epístola. Es una obra maestra, es una obra teológica extraordinaria. Pero cuando te metes en el cuadro, empiezas a ver los detalles y no tienen desperdicio. Yo recuerdo años atrás, cuando vivía en Madrid, trabajaba en una galería de arte donde traían mucho arte moderno, pero esta galería de arte estaba justo enfrente del Gran Museo del Prado. Jenny hubiera estado contenta ahí. Y una pinacoteca, hermanos, extraordinaria. Y hay más cuadros en los sótanos, guardados en los almacenes, que los que están desplegados allí. Y yo aprendí a observar el arte durante la hora de comida que tenía. Me llegaba la hora de comer, me llevaba mi bocadillo, me metía en el Museo del Prado. Y al principio lo puedes ver en un par de horas, pero luego me tardé 2 años en ver cada sala y luego analizar cada cuadro. Y fue extraordinario. Y un artista, había artistas que hacían copias. Y yo muchas veces me ponía a mirar y decía, muy interesante. Y el artista que llevaba quizá 1 mes o 2 pintando, me miraba y decía, pero tú sabes lo que estás viendo. Una obra maestra. Y dices, ven. Y me ponía delante del lienzo así, y me decía, ¿ves esa pincelada? Esa pincelada viene como 4 capas de pincelada para conseguir ese tono, esa transparencia. Y miras aquí. Y me empezó, de manera que me tiré 2 años en ver el resto de las obras que había en el Museo del Prado. De manera que cuando venían luego los turistas, hacían lo mismo que yo hacía, les decía, qué ignorantes son. No saben lo que están viendo. No tenían una mente, un ojo educado para poder ver. Y me está pasando lo mismo con esta obra de arte, ¿no? Entonces quiero que cuando veamos estos detalles, los veamos así como alguien que está penetrando un poquito lo superficial y está queriendo meterse en el fondo. Bien, la última vez que prediqué sobre los versículos 8 a 10, y aquí Pablo nos muestra otra serie de pinceladas. Y dice, y lo subtitulé con esto, cuídense de los peligros espirituales. Después de decir, cuídense, continúen progresando espiritualmente, ahora dice, cuídense de los peligros espirituales. Y Pablo entra ahí diciendo, mirad que nadie os engañe. Esta palabra engaño viene, si la miras en el griego, indica ser cautivo, ser tomado prisionero por medio de argumentos filosóficos. La filosofía de los falsos maestros era vana, engañosa, pero era sutil, de manera que era atractiva. También nos habla de las tradiciones de los hombres. Cuidado con las tradiciones. No importa de qué país vengas, tienes tradiciones. Muchas veces las tradiciones son los que dictan lo que vamos a hacer. Así que este consejo también nos viene muy bien a nosotros. ¿Qué tradiciones son buenas y qué tradiciones tenemos que desechar? Pues aquellos hombres, esos falsos maestros, enfatizaban mucho las tradiciones. Y Pablo allí entra de lleno, dice, mira, tenéis todo lo que necesitáis en Cristo. Jesucristo es la plenitud de Dios y esa plenitud habita continua y permanentemente y corporalmente en Jesús. Entonces, tenemos todo, Pablo dice, todo lo que podamos necesitar en Cristo. Bien, lo que vamos a ver hoy es, ahora Pablo entra en los versículos 11 a 15 y nos habla de identidad, de tener una identidad. Quiero que veáis los versículos, nos trae, por ejemplo, palabras como
circuncidados, estáis circuncidados, estáis, luego nos habla del bautismo como una identidad, nos habla de que estamos muertos y ahora vivos, nos habla de que tenemos victoria, pero una victoria porque tenemos una identidad con Cristo, identidad, y todo esto para luego entrar en el capítulo 3 y decir, portaos pues, según la identidad que habéis recibido de Cristo. Dejadme que os ilustre un poquito, no sé cómo serán los niños que habéis tenido en casa, pero yo en casa cuando tenía los míos, Gaby y Adrián eran un terremoto, siempre en la imaginación viva, y a Gaby le gustaba disfrazarse. Si no tenía un disfraz que le había comprado la abuela, como de Spider-Man o de Batman o de quien fuese, eso lo inventaba. Y muchas veces se metía en los armarios, sacaba sábanas, toallas y lo que fuese, y se lo colocaba y venía por el pasillo volando. Digo, ¿quién eres ahora? Y dice, yo soy Superman. Cogía en la camiseta, se pintaba la S, muy mal, pero para él se identificaba. Y durante toda la tarde era Superman. Y cuando le decía, hijo, no puedes hacer eso, dice, yo lo puedo porque yo soy Superman. Otro día se disfrazaba de Spider-Man y le veía saltando por todos los sitios. La identidad, él se metía tanto en el papel que en su mundo imaginario era esa persona. ¿Os ha pasado eso con vuestros hijos? Sí. Tiene una imaginación tan viva que ya no es el pequeño Matthew, ahora es el, no sé, el Superman también, ¿no? Me mandó una foto el hermano Juanjo una vez de Matthew vestido de policía. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Poniendo multas a todo el mundo. Se metió muy bien en el papel, ¿verdad? Sí, sí. Quería poner una multa a su propio padre. Sí. Identidad, la importancia de tener una identidad. Si tú, y claro, Pablo dice, mira, ¿cuál es vuestra identidad ahora? Y va a utilizar la palabra aquí 2 veces en Colosenses, vestíos del Señor Jesucristo. Otra vez más lo utiliza en Efesios 4, vestíos, y luego en Romanos, me parece que es en el capítulo 8, vestíos, dice constantemente, vestíos. Es como si Pablo dijera, mira, si estáis en Cristo, vestíos con esta identidad. Y esto es lo que os va a identificar, este va a ser el comportamiento. ¿Entendéis la importancia de la identidad? Pablo nos va a hablar de la identidad que tenemos en Cristo. Y lo va a hacer a través de ciertos símbolos que nos muestra aquí. Vamos a ver, entonces el primero nos habla aquí de, mirad conmigo el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso mortal en la circuncisión de Cristo. Y dirás, ¿y eso qué significa? Es complicado. Debo de empezar primero que los falsos maestros entraban con sus identificaciones, con sus identidades. Querían que los creyentes cristianos allí en Colosas adaptaran otra identidad. Recordemos que la falsa enseñanza que traían amenazaba a la iglesia de Colosas y se componían de varios elementos, no uno. Por ejemplo, de misticismo oriental. Hoy la sociedad está llena de este tipo de enseñanza. Cuidado con lo que abrazas. También de astrología. No puedes comprar una revista que al final no veas el horóscopo. Te digan, ¿quieres saber lo que te va a pasar mañana? ¿Quieres saber un número favorito, el número, y para que puedas comprar un número de lotería con ese que termine con ese número? Tenían ese tipo de ideas que estaban fluyendo, las mismas que tenemos hoy en día. Y si no lo tienes en una revista, pones algún canal y alguien te aparece diciendo, si tú eres Libra o si tú eres Piscis, entonces, y te van a decir todo lo que te va a pasar mañana. ¿De dónde viene todo eso? ¿Podemos creer ese tipo de cosas? Desde luego la industria de la información gana millones y millones de euros trayéndote este tipo de cosas, y las tenemos y muchas veces lo que pensamos que no tiene ningún mal. También tenían la falsa filosofía.
había una enseñanza falsa. La filosofía es buena, es amor al conocimiento, pero hay un falso conocimiento. Pero lo que vamos a tratar aquí, lo que Pablo trata aquí, es el legalismo judaico. Concretamente aquí ataca esto. En este último elemento, el legalismo judaico, el que Pablo va a exponer y va a querer desenmascarar. Ahora, tenemos que entender de que hay, por ejemplo, el legalismo que se quiso introducir en la iglesia de Gálatas, de Galacia. El legalismo gnóstico no era el mismo, el que vamos a ver aquí no era el mismo que los judaizantes quisieron introducir en la iglesia de Galacia. Los maestros judíos a quienes Pablo atacó en el libro de Gálatas insistían en que la circuncisión y la obediencia a la ley eran indispensables para la salvación. Mira conmigo, por ejemplo, Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Aquí podéis ver una muestra de estos problemas que se estaban introduciendo en las iglesias. En Hechos capítulo 15, 1 y 2. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, mira lo que les enseñaban, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no, todos juntos, no podéis ser salvos. Bien claro, ¿verdad? Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y a Bernabé a Jerusalén, algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Esta cuestión empezó a esparcirse por todas las iglesias hasta el punto de que Pablo y Bernabé son llamados a ir a la iglesia de Jerusalén a decir, oye, ¿qué hacemos con esta tendencia que se está introduciendo en las iglesias? Ya había afectado a los creyentes en la iglesia de Galacia. Pero el legalismo gnóstico que vamos a ver aquí decía que hacía énfasis en la observancia de dietas, en observar, por ejemplo, días, consagrar ciertos días, y de que si lo hacías de la manera que ellos querían, si te circuncidas, si guardas estas dietas, si te consagras de esta manera, entonces vas a formar parte de la élite espiritual de la iglesia. Mira lo que dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Pablo lo reprende y dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, y junto a los ángeles también adoraban a los ángeles. Todas estas enseñanzas se estaban introduciendo en la iglesia. Es decir, un tipo de judaísmo es si no sigue los ritos de Moisés y no sigue la ley de Moisés, entonces no puede ser salvo. Y la otra vez, si quieres formar parte de la élite espiritual, si quieres llegar a un nivel de espiritual, entonces no comas esto, come de esto, guarda esta fiesta, no guardes esta fiesta, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, mira, nadie se engañe con estas cosas. No dejéis que nadie os alucine con estas ideas. Pueden sonar muy espirituales, pueden sonar como algo beneficioso, pero como Pablo dice, no tiene ningún poder contra los apetitos de la carne. Entonces Pablo entra a ilustrar la identidad que tenemos en Cristo con ciertas palabras. Dice así, estáis circuncidados en Él. Mirad el versículo 11, en el cual en él también fuisteis circuncidados con circuncisión. Toma nota de que no está hablando de la circuncisión que llevaba el pueblo judío, una circuncisión física, no hecha a mano. Dice, esta circuncisión no es según Moisés, no la hace Moisés, la hace Jesucristo. Esta circuncisión no es física, es espiritual. La circuncisión era una señal del pacto de Dios con el pueblo judío. Eso está claramente ilustrado, enseñado en Génesis capítulo 17.
y aunque era una operación física, tenía también un significado espiritual. La circuncisión que se hacía en los varones era una señal de que este pueblo de Israel era un pueblo apartado para Dios, un pueblo especial, un pueblo único, con una identificación especial. Entonces tenía tanto, era una operación física, pero también tenía un significado espiritual. Pero Pablo entra aquí y le dice, mira, esta circuncisión de la que yo os hablo no tiene nada de física. Es decir, no se hace en el cuerpo, se hace en el corazón. Amén. Es decir, que está hablando aquí de la salvación. Está hablando aquí de la identificación que tenemos ahora al haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, de eso está hablando Pablo. Quiero que veáis conmigo, por ejemplo, Filipenses 3:3, para que tengáis una idea mejor. Filipenses 3, capítulo 3. Dice, porque nosotros, hablando de los creyentes en Filipo, dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Os van a dar cuenta? Os voy a dar otro más, porque este también es muy bueno. Guardad vuestro sitio ahí en Colosenses 2 y venid conmigo ahora a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, 25 al 29. ¿De qué aprovecha esa circuncisión hecha a mano, en el cuerpo? Dice así el apóstol Pablo en el capítulo 2, 25, dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Así pues, la circuncisión, el incircunciso, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Se repite mucho esta palabra aquí. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, ¿lo veis ahí? En espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Amén. Hermanos, para que lo podáis, la circuncisión, si no entendéis lo que era, cuando el varón nacía en una familia judía, al octavo día lo que se llevaba al varón a una persona especializada para quitarle el prepucio de su órgano de varonil. Eso iba a ser una señal, una identidad. Y entonces el pueblo judío siempre se marcó como eso. Nosotros somos diferentes hasta en esto, ¿no? Pero entrando el Señor Jesucristo dice, mira, yo quiero hacer una circuncisión que no tiene que ver con lo físico material, porque esa circuncisión no te va a llevar al cielo. Por mucho que guardes esa circuncisión, no te va a hacer más santo. Lo que yo necesito hacer es hacer una circuncisión de todo tu ser. Y no la va a hacer Moisés, la va a hacer Jesucristo. Nos está hablando aquí de la identidad que tenemos en Cristo. Cuando hablamos de circuncisión, no estamos hablando de la parte física, estamos hablando de la transformación que Cristo ha hecho en nuestro corazón. Nos identificamos, y de ahí que luego viene Pablo y dice, vestíos pues con estas cosas, identificaos con estas cosas, porque si os identificáis, vais aportados de esta manera. Y concretamente aquí dice, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Qué aspecto tiene un cristiano? Que tiene el aspecto que está vestido del Señor Jesucristo. Bueno, si yo dijese a Samu, por ejemplo, que venga vestido de Superman y entrar aquí corriendo, y dice, a ver, ¿alguien sabe con quién se está identificando Samu ahora mismo? Y dice, bueno, se está comportando igual que, bueno, no puede volar, pero parece que vuela, ¿no? Entonces se está comportando. Pero si dijese, bueno, va a entrar ahora una persona que está vestida del Señor Jesucristo, ¿cómo entraría? ¿Cómo se comportaría? Pues de eso está hablando Pablo. Si Cristo está en tu corazón, deja que se manifieste exteriormente. Entonces tenemos aquí un contraste. Existe un contraste entre la circuncisión judía y la circuncisión espiritual del creyente en Cristo. Para el judío era una cirugía exterior. Para el creyente es
del corazón. Para el judío era parte del cuerpo, pero para el creyente es el cuerpo de pecado. Para el judío era hecha a mano, pero para el creyente es hecha sin manos. Para el judío no tiene poder espiritual para vencer el pecado, pero para el creyente da poder para vencer el pecado. Ese es el contraste. Y cuando Cristo murió y resucitó y triunfó completamente sobre el pecado, sufrió en la cruz, hermano, nos dijo, ahora todos aquellos que me reciban a mí como Salvador, se van a identificar con mi muerte, con la vida que yo voy a dar, y vas a tener que identificaros conmigo, y esto va a mostrar lo que sois en realidad. Él no solo murió por nuestros pecados para darnos salvación, Él murió también para darnos santificación. Amén. Y eso quiere verlo todos los días. La vieja naturaleza, el cuerpo pecaminoso mortal, fue, totalmente transformado. Y ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo. El cuerpo mortal no ha sido erradicado, todavía está ahí y está muy vivo. Y se quiere manifestar. Quiere manifestarse y quiere que te comportes según el viejo Adán. Pero el nuevo Adán que llevamos dentro, que es el Señor Jesucristo, tiene que tener preeminencia en nuestra vida. Entonces vemos aquí que primero nos habla de esta palabra circuncidados. Estáis circuncidados, dice. Y es una circuncisión hecha de corazón. Pero avanza aún más, ahora utiliza la ilustración del bautismo. Mirad el versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, Pablo ahora pasa al siguiente cuadro, otra pincelada más. Ahora, ¿qué significa bautismo? Y esto es importante para todos los que no han sido salvos y no han sido bautizados todavía por inmersión. Bautismo significa literalmente zambullirse, sumergirse, literalmente. Figurativo es identificarse con alguien. Cuando una persona recibe a Cristo, es porque algo real ha ocurrido en su vida. Antes estaba condenado, antes estaba muerto en sus delitos y pecados, esclavo del pecado, esclavo de la condenación que le esperaba. Esa era su condición. Pero cuando viene a Cristo, le recibe como su único y suficiente Salvador, ahora su identidad ha cambiado, ahora es Cristo viviendo en él. Pero entonces, ¿qué hace con ese testimonio? Pues el Señor dice, mira, el primer paso de obediencia es el bautismo de agua. El primer bautismo lo ha hecho Cristo por medio del Espíritu Santo. No confundáis el ser lleno del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Algunos evangélicos lo confunden. Dicen que el bautismo, una cosa es, el bautismo del Espíritu Santo no tiene que ver con la salvación, es cuando recibes algún don especial, como hablar en lenguas o cosas así. No, el bautismo del Espíritu Santo, la Biblia nos enseña como el momento del nuevo nacimiento. Es cuando somos sumergidos, hemos sido zambullidos y ahora formamos parte de él. Pero hay un bautismo figurado o figurativo, que es el que luego se celebra aquí en la iglesia cuando una persona se bautiza. ¿Y qué hacemos durante ese bautismo? La persona sale adelante y dice, mira, algo me ocurrió allá. Yo antes estaba muerto en mis delitos y pecados, sabía que estaba condenado por culpa de que había roto los mandamientos de Dios, había quebrantado la ley, pero comprendí que Cristo había venido para morir en mi lugar, para pagar la deuda que yo tenía. Cuando yo comprendí eso, vine ante el Señor y le pedí que por favor me salvara, que entrara en mi corazón y se convirtiera en mi Señor y mi Salvador. Y la persona dice, ahora sé que si fuese a morir iría al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo mora en mí. Esa circuncisión se ha producido ya. La circuncisión espiritual. Ahora estamos bautizados. ¿Cómo? Estamos sumergidos en Él. Y todo lo que pertenecía, lo que hizo Jesucristo, ahora nosotros nos identificamos con ello. Él murió, pues nosotros morimos con Él. Él resucitó, pues su resurrección también es mía. Me identifico con eso. Y cuando la persona sale adelante para dar testimonio, lo único que está diciendo es, yo ya estoy bautizado en Cristo. Yo estoy sumergido en Él.
Eso se ha producido ya. Pero quiero dar testimonio de mi nueva identidad. Quiero que todo el mundo sepa que ahora pertenezco a Cristo. Hay una persona aquí que ya me ha dicho, pastor, la próxima vez que tengamos bautismos, cuenta conmigo. Pero hay algunas otras que ya han recibido a Cristo que todavía no han sido bautizados por inmersión. Si quieres seguir este paso de obediencia, por favor, habla conmigo para que te podamos incluir a finales del mes de julio, que tenemos planeado un culto de bautismos. Pero lo que tenemos aquí, hermanos, es otro cuadro, otra identidad. Nos identificamos con su muerte, nos identificamos con su resurrección, nos identificamos con Cristo. Pero aún más, no solamente nos habla de la circuncisión y del bautismo. Si os fijáis en el versículo 12, también ahora nos habla de que nos podemos identificar en su vida, tenemos vida juntamente con Él. Versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados. ¿Qué pasó? Igual que morimos, eso es lo que simboliza el bautismo. Igual que morimos, nos identificamos en su muerte, también ahora nos identificamos en su resurrección, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, todos juntos, vida, justamente con Él. Ahora nos identificamos con su vida, ¿verdad? Pero Pablo nos está pasando por su galería de cuadros y diciendo, mira, quiero que veáis este cuadro y lo que pinta aquí. Y quiero que veáis ahora esta otra pincelada. Mira, quiero que os acerquéis para que veáis otro aspecto de lo que tenemos en Cristo. Quiero que veáis cerca esta bendición que tenemos. Pablo lo que está haciendo, hermanos, aquí es diciendo, mira, todo lo que podemos desear ya lo tenemos en Él. No tenéis que buscar más allá. Esta es la línea delgada al final de todo este mensaje. Estáis completos en Él. En Él están escondidos todos los tesoros de la plenitud de Dios. Están en Él, en Jesucristo. Él es el que hace posible todo esto. Él es el que nos da estos beneficios. Y Pablo insiste en estos creyentes diciéndoles, mira, no os olvidéis de esta identidad. Que nadie os distraiga para que ahora vistáis con otro tipo de traje. Y por ahí vestidos del Señor Jesucristo, vestidos de justicia, andar como hijos de Dios, poniendo vuestra mirada en las cosas celestiales. De esto habla, identificaos con estas cosas. Amén. No os dejéis distraer. Ahora, la aplicación práctica es esta. Puesto que somos identificados con Cristo y Él es la plenitud de Dios, Pablo dice, ¿qué más necesitamos? Hemos experimentado el poder de Dios a través de la fe en Cristo, entonces, ¿por qué volver a la ley muerta? Dios ha perdonado todos nuestros pecados, versículo 13, así que tenemos una posición perfecta en Él. ¿Por qué seguir estas enseñanzas, por muy sutiles que sean? Lo tenéis todo, no seáis removidos de esto. Y lo último que quiero mencionar, lo que viene en el versículo 14, esto es poderosísimo, si lo entendemos, os vais a dar cuenta de la gran bendición que trae. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, ¿y qué hizo con ella? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahora, lo que Pablo está haciendo aquí es utilizar algo que ocurría en su tiempo. Cuando una persona tenía una deuda que no podía pagar, se clavaba en un poste. Y todas las autoridades estaban detrás de la autoridad que viene en ese papel. Por ejemplo, si tú debías 1.000.000 de euros, pues había una serie de personas que decían, nosotros damos testimonio de que eso es así. Él no puede escaparse de pagar esa deuda. Y lo ponemos aquí para que todo el mundo sepa que tiene una deuda. Imagínate la vergüenza que pasaría la persona que tenía la deuda. No pasaría por ese lado de ese poste seguramente, porque sabría que eso, todo lo que hay le acusa de ser culpable de una deuda. Y Pablo utiliza eso para decir, ¿sabéis una cosa?
vosotros estabais en las mismas condiciones con Dios. Teníais una deuda que no podíais saldar. Y Satanás venía y te acusaba diciendo, esa es la deuda y nada te va a librar. La ley lo que va a hacer es que va a dar testimonio de que eso es verdad. La ley te va a acusar y va a decir, eso es algo que tú tienes, de lo que eres culpable. Había autoridad detrás de ese escrito. Pero Pablo utiliza esto para mostrarnos ahora en qué condiciones encontramos nosotros. Mira lo que hizo el Señor Jesucristo con tu deuda y con mi deuda. Otra vez, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué decía la ley? La paga del pecado es muerte. ¿Qué decía Satanás? También se pondría detrás diciendo, no hay nada ni nadie que te vaya a librar. Todos los poderes que hubieran detrás de esta confirmación, dice que hizo Cristo, dice, la anuló y dice que nos era contrario porque nos acusaba. ¿Y qué ha hecho con ella? Quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora cada vez, imagínate esa persona que tenía la deuda, alguien ha pagado por su deuda y ahora pasa por el poste y encima de la deuda hay un certificado que dice pagado por completo, inocente, como si nunca hubiera tenido la deuda. Ahora tú puedes pasar por ahí y decir, no, esa es mi nueva identidad. Antes era culpable, todo me acusaba, pero ahora estoy justificado. ¿Veis la bendición? Lo que Cristo, hermanos, hizo es exponer a todas las autoridades que estaban en nuestra cuenta, diciéndoles, vosotros ya no tenéis autoridad sobre mi Hijo, Amén. mi redimido, de esta persona que me ha recibido como Salvador, que se identifica conmigo. Wow, eso. Pero ha hecho más. Mira qué ha hecho con estas autoridades, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Ahora ha cogido a todas estas autoridades y decía, culpable, culpable, culpable. Y ahora les pone ante la gente y dice, a ver, ¿qué tenéis que decir ahora? Y el diablo se atrevería a decir, es culpable. Y dice, mira, está pagado ya. El diablo se le llama el acusador, el que nos acusa a los santos día y noche, pero ¿sabes qué? No ha ganado ni un solo caso en toda la historia contra un creyente. Porque cada vez que Satanás se presenta para acusarnos, Jesucristo dice, pagado. No sé, pero me da la impresión de que Satanás es un poco masoquista, ¿no? Porque lo intenta a ver si gana algún caso, pero nunca va a ganar ningún caso. Pero quiero que veáis esto, ¿no? Esta última sección habla de la seguridad que tenemos en Cristo. Amén. Tenemos una seguridad eterna. No importa en el momento que vivas en tu vida cristiana, Satanás nunca va a ganar un caso de decirte, ahora vas a ir al infierno. Nunca va a ganar ese caso. Va a intentar convencer a los demás de ello, pero Jesucristo siempre va a venir diciendo, está pagado por completo, eternamente. Amén. Pues no sé de ti, pero eso a mí me da mucha confianza. ¿Verdad que sí? Me da confianza, me da descanso y me hace entender mejor lo que Pablo dice. Estáis completos. Lo tenéis todo en Él. ¿Por qué ir buscando otras experiencias? ¿Qué queréis ser una élite mejor siguiendo algún misticista? ¿Siguiendo alguna filosofía? ¿Creéis que os vais a sentir más completos siguiendo alguna ideología de ahí fuera? Si lo tenéis todo en Cristo, ¿por qué seguir buscando fuera? Ese es el golpe que da al final de esta sección. Enteraos de una vez. Entender quiénes sois. Vestíos del Señor Jesucristo. Amén. Identificaos con Él. Seguid sus pisadas, si tenéis que seguir algún ejemplo, seguidle a Él. Eso es lo que significa ser cristiano. Identifícate con Cristo. Si alguien tuviera que definir no soy, podría decir, mira, ese es Superman. No,
ese es cristiano. ¿Por qué? Porque mira, es que habla como cristiano. Si se lo dijéramos al pequeño Matthew, mira, incluso habla con la autoridad de un policía, ¿no? Mira, se está comportando, se ha metido en el papel, lo ha entendido. Pues de la misma manera, hermano, cuando el Señor dice vestidos del Señor Jesucristo, metámonos no en el papel. Entendamos, pero esto no es un papel ficticio, es una realidad. Amén. No es algo imaginario como lo que ocurre en la mente de un niño. Esto es una realidad que está sellada para nosotros. Y esta es la verdad, hermano, que creo que debemos ir compartiendo por ahí. No solamente decir soy cristiano, sino vivirlo. Amén. Que la gente pueda decir, mira, ese se cree que es Jesucristo. ¿Por qué? Mira cómo habla, mira cómo se comporta, mira cómo decide, mira lo que hace, mira cuáles son sus prioridades. Se cree que de alguna manera es Jesucristo y dirás, es que yo me identifico con Cristo. Él es mi modelo a seguir. Espiritualmente todo eso yo tengo todos los beneficios que tiene Jesucristo, porque yo me identifico con Él. Yo recibí esos beneficios en el momento de mi conversión. Amén. Extraordinario, ¿verdad? Cuando lo miras de esta manera. Así que cuando salgamos de la iglesia, ¿con qué vamos a identificarnos? ¿De qué te vas a vestir? Si estás aquí y no has recibido a Cristo todavía como tu Salvador, ¿sabes con qué te identificas? Con la vieja naturaleza caída, condenada. Con toda la ley acusándote de culpable por haber roto los mandamientos de Dios. Y Satanás fregando así las manos y diciendo, no hay forma de que puedas salir de esa manera. Pero lo voy a intentar cumpliendo con la ley. No puedes. Imposible. Lo voy a intentar siguiendo esta religión, esta filosofía. No puedes. Pablo entraría diciendo, mira, lo que necesitas es recibir lo que ya ha sido pagado. Lo que ya ha sido hecho, lo hizo Jesucristo en la cruz. Cristo vino para pagar la deuda que tú tenías. Qué bendición, hermanos, cuando venimos al Señor y le decimos, Señor, por favor, me rindo. Vengo ante ti solo con culpabilidad. Vengo ante ti, Señor, con la necesidad de salvación. No me puedo salvar a mí mismo. Soy culpable. Pero conozco la buena noticia de que tú has venido a morir por mí. Y yo creo en esa buena noticia. No es una fantasía, es una verdad. Y Señor, yo ahora te pido que me salves. Si tú estás aquí y no has recibido a Cristo como Salvador, ¿cómo rechazar una oferta de amor tan grande? Solo la ignorancia, el egoísmo, el egocentrismo, no sé, haría que una persona diera la espalda a algo así. Espero que tú no seas uno de ellos. Déjame decirte que la salvación está a tu disposición hoy si no has recibido a Cristo como Salvador. Pero escucha, hermano creyente, hermana creyente, si tú has recibido a Cristo como Salvador y todavía no te has identificado con Él en el bautismo, o sea, público, dando testimonio de lo que ha pasado en tu vida, hazlo pronto. Habla conmigo. Te mostraré el paso siguiente que debes de tomar. Hace poco tiempo atrás, una persona que había recibido a Cristo como Salvador, le vi muy entusiasmado y le dije, ¿sabes? Hay algo que necesitas entender. Después de la salvación viene el bautismo por agua. Dice, vamos a tener un bautismo pronto. Y como te apunta, dice, no, estamos bien. Y bueno, quiero creer de que es ignorancia, no lo entiende. Pero cuando una persona entiende lo que Dios dice y no lo hacemos, estamos en rebeldía, estamos en desobediencia. Entonces yo te invito a ti, si no eres salvo, que vengas y recibas a Cristo como Salvador. Y si ya eres salvo y no has sido bautizado, digas, vamos a seguir lo que dice el Señor. Porque yo me identifico con Cristo. Los mejores momentos que hemos tenido aquí en la iglesia han sido cuando una persona ha salido con convicción y ha dado su testimonio de cómo se identifica ahora con Cristo antes del bautismo. Con momentos conmovedores. Y
Conmigo lo que pasa es que me hago adicto a esos momentos y quiero verlos más a menudo. Bien, lo que hemos visto hoy, hermanos, es las amonestaciones que Pablo da a los creyentes en Colosas. Y mi amonestación a todos nosotros hoy es que nos identifiquemos con Cristo, que nos vistamos del Señor Jesucristo y que mostremos esa cara al mundo de ahí fuera que anda perdida. Vamos a ponernos de pie. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por esta sección. Podríamos ampliar mucho más, pero creo que hemos puesto suficiente sobre la mesa para entender mejor lo que Pablo afirma de que estamos completos en él. Aquí hemos visto una exhortación, Señor, de vestirnos del Señor Jesucristo, de identificarnos con el Señor Jesucristo. No hay mayor privilegio para un cristiano que una persona perdida diga, ah, tú eres cristiano, porque eso nos identifica con Cristo. Obra, Padre, para que cada uno de nosotros tome esto en serio. Y obra, Padre, para que si hubiera alguna persona aquí que todavía no ha tomado este paso de fe, de recibir a Cristo como su Salvador, hoy, quebrante su corazón, humille su corazón y dé ese paso de fe para poder ser rescatado, para poder ser salvado. Pero te pido también por esas personas, Señor, que han hecho ya profesión de fe, que todavía no han tomado la decisión de bautizarse y dar testimonio público de lo que les ha pasado en Cristo. Obra para que podamos poner todas esas cosas en orden.